¿La profecía de Isaías capítulo 53 habla de Yeshua? Bien, nuestros hermanos de la casa de Yehudá argumentan que todo el contexto de Isaías nos dirige hacia una comprensión de que simplemente se está hablando de Israel a lo largo de toda la profecía de Isaías y que en ningún momento se refiere a un Mesías y menos al Mesías Yeshua. Por tanto, hoy vamos a examinar la profecía de Isaías 53 y vamos a descubrir si se refiere al Mesías Yeshua o no. Para examinar Isaías capítulo 1 en adelante, toda la profecía, vamos a usar la Biblia Tanaj, que es una traducción del rabino Jacob ben Isaac. Vamos a recordar Isaías capítulo 1 desde el principio, y dice así: yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. Cuando luego avanzamos al capítulo 42, dice: nadie es tan ciego como mi siervo Israel. Mas en el capítulo 53, el verso 9, repentinamente vemos a un siervo que nunca ha hecho maldad y jamás ha habido engaño en su boca. Pues este siervo sin maldad y sin engaño no puede ser la colectividad de Israel, porque este Israel viene con un antecedente de rebelión. Israel viene con un antecedente de rebelión, con lo cual el siervo sin maldad y sin engaño del verso 9 no puede ser Israel, más bien es un personaje incluido en la narrativa por el profeta con características muy diferentes al Israel rebelde. Tenemos por un lado a un siervo desobediente y tenemos por otro lado a un siervo que nunca ha hecho maldad. De la misma forma en que empezó el capítulo 1 con la nación y en el capítulo 11 introduce la figura mesiánica, aquí en el capítulo 42 continúa con Israel como nación, pero en el capítulo 53 nuevamente el profeta introduce al Mesías como un ser justo que no tiene maldad. Por lo tanto, Israel no puede ser rebelde y justo a la vez. Es una contradicción. El único que tiene el precedente de no tener nunca maldad, nunca, se usa la palabra nunca, el único que tiene este precedente es el Mesías. Porque si dice nunca ha tenido maldad, no puede ser Israel, porque Israel desde el capítulo 1 viene con maldad. ¿Comprendemos? Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí ya se hace una clara distinción entre Israel y este nuevo personaje que es justo y que se para frente al siervo Israel, que no es justo, más bien está cargando el siervo justo con las transgresiones del siervo injusto. El siervo transgresor se refiere a la colectividad de Israel y el siervo justo se refiere a un individuo que ya empezó a mencionarse desde el capítulo 11, el tallito de David. Vemos los tres personajes de la profecía. Isaías narrando en primera persona, entendiendo que Isaías es el escritor. También vemos a ese personaje que es justo y que nunca ha hecho pecado. Y por otro lado tenemos a Israel, pues se entiende que Israel es el colectivo que tiene transgresiones a cuestas, que tiene pecado en su haber, ya que lo dice el profeta Isaías, que Israel es siervo, pero siervo pecador y siervo transgresor desde el capítulo 1. Confirmemos que el siervo justo de Isaías 53:12, confirmemos que no es Israel. Pues Israel tiene un título de siervo, pero tiene un título de siervo rebelde, no tiene título de siervo justo y sin pecado. Vamos más adelante a Isaías 59:20. Dice así: vendrá un redentor de Sión y a los que en Jacob se aparten de la transgresión. Aquí ya vemos más claro, el redentor de Sión es una persona que viene siendo incluida en la profecía de forma puntual.
Su primera mención es en el capítulo 11 como el retoño de Isaí, luego en el capítulo 53, versos 9, 10, 11 y 12 como el siervo justo, y finalmente lo vemos en Isaías 59, 20 como el Goel, libertador de Sión. Más claro, imposible. El argumento de que el siervo de Isaías 53 es Israel, es cierto, pero es un siervo rebelde, es un siervo desobediente. Más en Isaías 53 también aparece el siervo justo, siervo que no ha cometido pecado. En Isaías 53, 9, ese siervo justo es el Mesías, retoño de Isaí y Goel, confirmado en este último capítulo de Isaías 59, 20. Queda claro que el argumento del contexto no deshabilita al narrador para introducir un individuo como Mesías. Mesías que aparece en el capítulo 11 como el tallito de David, en el 53 como siervo justo y en el 59 aparece como el redentor de Sión. Recuerden, en el libro de Isaías, sí, Israel es el siervo de Dios, pero es el siervo de Dios desobediente. El libro de Isaías narra que Israel es su siervo, pero el antecedente no es muy bueno, y eso también hay que remarcarlo. Israel es el siervo desobediente, rebelde, que se apartó de su Dios y no guardó la Torá. Pero el siervo justo que no tiene maldad, el siervo justo que guardó la Torá, en definitiva es el Mesías. Y si ese Mesías cargó, como lo dice el verso 12 de Isaías 53, cargó con los pecados de su pueblo, no puede un pueblo transgresor cargar con los pecados de otros transgresores. Solo un personaje aparece dentro de los registros históricos que ha realizado tales hechos, cargando pecados de otro y trayendo libertad como Goel. Y ese es Yeshua. Gústele a quien le guste. Así que hoy en día, cuando desafortunadamente nuestros hermanos de la casa de Judá dicen que Isaías 53 solo se refiere al siervo Israel, pues en el capítulo 11 aparece el tallito de David. En el capítulo 53 aparece un siervo justo que nunca ha violado la Torá. Y en el capítulo 59 aparece el libertador de Sión. ¿Cómo dicen que todo Isaías se refiere solo a Israel como siervo? Definitivamente Isaías 53 sí habla del Mesías Yeshua. Sí habla. Aunque muchos lo van a negar. Ahora entiendo por qué el Eterno en Isaías 42 dice de Israel, de su pueblo y de los judíos: no hay pueblo tan ciego y tan sordo como mi pueblo Israel. Lo dice el Señor. Que no te metan cuento. Isaías 53 sí habla del Mesías Yeshua. Shalom.